Una vez más estoy contigo para traerte un mensaje de la palabra de Dios. En esta hora te voy a traer un tema que le he titulado Te critico porque quiero ser como tú. Quizás este tema a muchos no les va a gustar. Quizás va a traer un poquito de controversia, pero es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Te critico porque quiero ser como tú. Muchas veces en nuestras vidas a nosotros nos critican. Mucha gente nos critica. ¿Por qué? Porque quiere tener lo que tú y yo tenemos. Y te voy a dar varios versículos bíblicos donde encontramos al maestro que también fue criticado. ¿Y por qué? Porque quiero ser como tú. Querían ser como era Jesús. Y en sus corazones tenían envidia. Dice la palabra de Dios primeramente en Marcos 13:13. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Tú y yo vamos a ser criticados. Tú y yo vamos a ser perseguidos. En Lucas 6:22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando aparten de sí y os vituperen. Vamos a ser bienaventurados cuando nos vituperen por Cristo. ¿Y por qué nos van a criticar? Nuevamente, porque quiero ser como tú. Muchas veces la gente te critica a ti y a mí porque quieren ser como nosotros. Quieren tener lo que tú y yo tenemos. A Jesús lo criticaron. Jesús llegó a un lugar a sanar a un paralítico. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando él se dio cuenta que la multitud lo estaba criticando, él dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este, levántate y anda? ¿O decirle, tus pecados te son perdonados? Para que sepáis que yo soy el Hijo del Hombre y tengo potestad en la tierra. Toma tu lecho y anda, le dijo el paralítico. Y el paralítico dice que tomó su camilla y se fue. Jesús fue criticado. A Jesús lo criticaron. ¿Y por qué lo criticaron? Porque querían ser como Él. La gente te critica a mí y a ti porque quieren ser como nosotros. Muchas veces hay gente que critica inclusive a los apóstoles y profetas de este tiempo. Y en sus corazones dice, pero ¿cómo este tiene tanta gente y yo no tengo nada? ¿Sabes por qué? Porque quiero ser como tú. En vez de criticar esas iglesias grandes y que tienen mucho pueblo, pensemos en cómo tener el poder del Espíritu Santo como tiene esa iglesia. Pensemos cómo adquirir el poder que tiene ese siervo en esa iglesia. Te voy a decir algo. La presencia y la manifestación de Dios en una iglesia son totalmente diferentes. Una cosa es la presencia y una cosa son las manifestaciones de Dios en un lugar. Dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, su presencia. Pero sus manifestaciones son para aquellos que busquen su poder, para aquellos que busquen el rostro de Dios, para aquellos que se acercan a Dios. Entonces, busquemos cómo pegarnos a Dios y cómo buscar en nuestros corazones sus manifestaciones. Desgraciadamente hay iglesias en nuestros tiempos que son pequeñas y sin embargo la gente se va de esas iglesias pequeñas y el de la iglesia pequeña dice, pero ¿por qué esa iglesia es tan grande? Esa iglesia está llena de manipulación, por eso es que están ahí. Y en la iglesia pequeña donde no hay manipulación, ¿por qué la gente se va entonces? Quiere decir que no es la manipulación lo que tiene a las iglesias congregadas en un templo, sino la manifestación y el poder de Dios que se derrama en ese lugar. Y la gente está sedienta de buscar las manifestaciones de Dios en sus vidas. Los fariseos en cierta ocasión, cuando Jesús está sanando a un enfermo, dice, ¿en nombre de quién
echa fuera demonios, se da en el nombre de Belcebú. Él echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, en sus corazones dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad acosada, dividida contra sí misma, no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Diciendo en otras palabras Jesús: si yo echo fuera, si yo soy un demonio y echo fuera demonio, ¿cómo va a prevalecer este reino? A Jesús lo criticaban. ¿Y sabes por qué lo criticaban? Porque te critico porque quiero ser como tú. Criticaban lo que Jesús tenía. Así a ti y a mí nos critican, porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Y yo te invito en esta hora que busques las manifestaciones de Dios en tu vida, que busques la gloria de Dios en tu vida. Y aquel que te critica, déjalo. ¿Y sabes por qué te critica? Te critico porque quiero ser como tú. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestra próxima filmación. Bendiciones.